Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Vinculan al presidente de Honduras con el narcotráfico internacional y el presidente Bukele de El Salvador, con control ahora del legislativo. ¿Cómo afectará eso la relación del presidente Joe Biden con el Triángulo Norte? Esto es Foro de la Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. Issued a statement of administration policy. The best in the fine. El Triángulo Norte representa uno de los mayores desafíos para la política exterior de Estados Unidos. Con una población de más de 20 millones de personas, Guatemala, Honduras, El Salvador enfrentan altos niveles de violencia, pobreza y corrupción. Pero ahora el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido vinculado por fiscales de Estados Unidos con el narcotráfico. Todo esto sucede al tiempo de que en El Salvador el presidente Nayib Bukele consiguió mayoría en el Parlamento, lo que le permite carta blanca en decisiones nacionales e incluso constitucionales. Estados Unidos estudia los acontecimientos con extremo cuidado, pues bajo el nuevo gobierno del presidente Joe Biden, la transparencia y los derechos humanos del Istmo van de la mano con la ayuda que Washington desea otorgar para estabilizar la región y controlar el problema de la inmigración masiva. Cooperación e institucionalidad son baluartes que garantizan alianzas duraderas, como la que busca Estados Unidos en el Triángulo Norte. Fiscales en Estados Unidos vincularon al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con el narcotráfico internacional. Los cargos han enfriado las relaciones de Washington con Tegucigalpa, en momentos en que el presidente Joe Biden busca inyectar $4,000 millones al Triángulo Norte, exigiendo, eso sí, transparencia, respeto a los derechos humanos y apego a la ley. Al mismo tiempo, Washington está inquieto por el dominio del presidente Nayib Bukele de la Asamblea de su país. ¿Cómo afectará esto las relaciones con Washington? ¿Qué se avisora en el futuro para Centroamérica? Eso fue lo que le pregunté a Adam Isaacson, director del programa de vigilancia de seguridad de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA. Esta fue su respuesta. Pues es interesante. En este momento es algo bastante grave. El presidente Hernández ligado al narcotráfico, al crimen organizado. Casi nunca vemos creíblemente los enlaces entre crimen organizado y estados llegando a ese nivel tan alto. En el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia, los varios sectores del gobierno de Estados Unidos que tienen relaciones con Honduras, yo todavía no veo una posición unificada. A la misma vez que el Departamento de Justicia está nombrando a Juan Orlando Hernández como un conspirador en esfuerzos de enviar cocaína, la semana pasada el Departamento de Estado hizo un informe diciendo que Honduras es un buen socio en la lucha antidrogas y que tiene problemas de corrupción, pero está trabajándolo y no menciona al presidente Hernández. Entonces, no los veo en este momento hablando con una misma voz. ¿Crees que esta situación podría echar por tierra la ayuda de casi $400,000 que el gobierno de Biden piensa inyectar a los países del Triángulo Norte? Lo que va a hacer a la ayuda es hacer que un mínimo de esa ayuda va a los estados, especialmente partes de los estados que están directamente bajo el mando de los presidentes. Mucho iría a la sociedad civil, mucho le iría a los sistemas de justicia, que son ramas apartes del gobierno, pero lo que va directamente al gobierno va a ser bastante mínimo. Recuerdo que ya ha habido un presidente en esto y fue en Colombia con el expresidente Samper. Fue bastante difícil esa relación. Pero regresando a Honduras, ¿cómo ves tú precisamente el que el gobierno de Biden pueda trabajar con una administración que su propio departamento de justicia de alguna forma vincula, ¿no?, con los cárteles de la droga? Bueno, mi
punto de vista personal es que el Departamento de Estado tiene que alejarse de Juan Orlando Hernández, de decir, como hicieron durante la época de Samper, de que este señor no es un socio, no lo consideramos un socio en la lucha antidrogas. Pero es complicado porque la DEA tiene sus propias relaciones con ciertas unidades de la policía y las Fuerzas Armadas. El Comando Sur ha creado o ha apoyado en crear unidades especiales para la interdicción, porque alrededor del 70-80% de la cocaína que viene de Sudamérica pasa por Honduras. Entonces, si no hay colaboración, ellos argumentan que el flujo de cocaína hacia Estados Unidos se incrementaría aún más. No sé si estoy 100% de acuerdo porque Honduras incautó menos que 3 toneladas de cocaína en todo 2020. Pero de todos modos, ese es el argumento, que no quieren quemar todas las relaciones que tienen a niveles más bajos. El tema de seguridad, ¿cómo lo ves en el Triángulo Norte en este momento? El tema de seguridad está levemente mejorando si se ven las cifras, que las tasas de homicidio en casi todo el país están bajando. Siguen a niveles escalofriantes, pero han bajado. Pero no por razones de buena gobernabilidad, más por razones de acuerdos o arreglos entre grupos de crimen organizado y tal vez en el caso de El Salvador de un acuerdo entre el Estado y las bandas, las pandillas principales. Entonces es como un equilibrio inestable que puede quebrarse en cualquier momento. Tenemos ahora una pregunta de nuestra afiliada Azteca Honduras. ¿Cómo cree usted que las supuestas acusaciones de narcotráfico contra el presidente del país, Juan Orlando Hernández, puedan tener consecuencias en la política migratoria de Biden y sobre todo las ayudas financieras? ¿Tendrá alguna incidencia? Tu respuesta, Adam. Cuando se piensa en la ayuda del gobierno de Biden a Honduras para reducir la migración, ¿en qué estamos pensando? Ellos en el gobierno de Biden siguen hablando de dar dinero para mejorar la gobernabilidad, mejorar la rendición de cuentas, acabar con la corrupción y después algo de seguridad fronteriza. Pero lo que viene primero es esa primera parte de buena gobernabilidad. ¿Cómo pueden hacer programas de buena gobernabilidad con el gobierno de Juan Orlando Hernández? Probablemente esquivando a ese señor Juan Orlando Hernández y dándole el dinero a partes del gobierno y a la sociedad civil que no tanto tienen que ver con él. Entonces, se puede esperar, por ejemplo, más ayuda para la Fiscalía General, las cortes, los investigadores anticorrupción, los que hacen veeduría en el Congreso y, por supuesto, todos los grupos de sociedad civil que están buscando mejorar la situación de inseguridad en los barrios de donde salen tantos migrantes. No solamente es Honduras, sino también El Salvador, aunque el gobierno de Joe Biden tiene preocupación. De hecho, fíjate que han habido una serie de, si se quiere, discrepancias entre el gobierno de Bukele y el de Biden. Te pregunto, ¿cómo miras esta relación en momentos en que el presidente Bukele ahora tiene mayoría en el Congreso? Bueno, El Salvador va a ser un reto porque el presidente, que para el gobierno de Biden probablemente es un tipo autoritario, populista, es popular. Lo acabamos de ver en los resultados de las elecciones locales. Va a haber bastante desconfianza con Bukele, ya hay. Después el 9 de febrero del año pasado, después de las fotos de los pandilleros desnudos y todo eso, hay cierto recelo, quieren tomar una distancia de Bukele, pero a la misma vez es popular. Entonces, ¿qué van a hacer? Probablemente vamos a seguir viendo una continuación de ayudas a partes del gobierno que no son tan cercanos a Bukele, pero apoyan sus objetivos generales. Como unidades de las Fuerzas Armadas, el sistema de penitenciario, unidades policivas, pero también
digamos, programas de desarrollo rural y cosas así. Todo eso va a seguir, pero sí vamos a ver más apoyo para los reformistas, los que buscan mantener la libertad de prensa y los que buscan mantener la independencia judicial. En medio de todo ello, atrapados están decenas de miles de inmigrantes del Triángulo Norte que vienen precisamente a Estados Unidos. Es especialmente difícil porque mis contactos en México, en toda parte, desde Tapachula a Tijuana, están diciendo que los albergues están llenándose, hay mucha gente esperando entrar. Por razones de las políticas de pandemia, el gobierno de Biden sigue expulsando a casi todos, pero eso no va a quedar para siempre. Hay mucha gente que viene para pedir protección. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, creo que 5 cosas. Primero, en el largo plazo, ayudarle a Centroamérica a ser un lugar desde lo cual sus residentes no quieren huir. 2, hacer que ese viaje a través de México sea seguro. Porque hay tantos traficantes, hay tanto crimen, es muy peligroso en este momento. 3, hacer que uno que quiere protección pueda acercarse a una puerta de entrada, un cruce fronterizo oficial y pedir esa protección fácilmente. 4, que haya capacidad de procesarlos y sus casos de asilo rápidamente y ponerlos en programas de monitoreo sin detención. Y 5, que haya la capacidad de escuchar y juzgar sus casos de asilo de manera rápida, con debido proceso, pero rápida. Una entrevista a Adam Isaacson, director del programa de vigilancia de seguridad de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA. Y al regresar, consejos para prevenir al COVID en las escuelas. Una cosa que es importante por la cual tener las escuelas abiertas es porque no todo el mundo tiene acceso a la misma disponibilidad de computadores. Esto es Foro de la Voz de América. Dato curioso, de acuerdo al más reciente informe sobre percepción de corrupción de Transparencia Internacional, América Latina no se encuentra muy bien parada. Uruguay y Chile se destacan como los países menos corruptos de la región, mientras que Venezuela es la nación con mayor índice de corrupción en toda América Latina, ocupando el puesto 173 de 180 países. Si nos vamos a Centroamérica, Nicaragua es el país con mayor puntaje de la región. Y en Sudamérica, en Colombia, sus habitantes piensan que la corrupción es el principal problema en su territorio. Ahora que se empieza a desarrollar la fase del regreso físico a las escuelas, muchos padres de familia están abrumados sobre las interrogantes que ello representa. Cristina Caicedo Smith entrevistó al doctor José Montero, director del Centro de Apoyo Estatal y Territorial de los Departamentos de Salud de Estados Unidos. Doctor, desde su experiencia, ¿cuáles han sido los mayores retos que han tenido los científicos para poder recomendar el regreso seguro a clase, no solo de los estudiantes, sino también de los profesores? Una cosa que ha sido muy importante es cómo la ciencia ha evolucionado. Cuando empezamos a manejar la pandemia y a buscar alternativas en cómo prevenir la enfermedad y proteger a las poblaciones, teníamos un gran vacío de información. En la medida en que el tiempo ha pasado, hemos tenido la posibilidad de hacer varias investigaciones en escuelas que estuvieron abiertas, en escuelas que han abierto antes que otras, y poder medir el riesgo de transmisión. Al mismo tiempo, hemos estado mirando en el resto de la población qué tanto es el riesgo para los niños, para los jóvenes que van a las escuelas, lo mismo que en las casas de donde ellos vienen o en las comunidades en las que ellos están. Ahora que hemos finalmente puesto toda esta información junta, fue por la razón que publicamos las guías. Varios estados en Estados Unidos y ciudades están considerando o en el proceso del regreso a clases o ya regresaron a clases. Sin embargo, todavía existe mucha incertidumbre por parte no solo de los maestros, sino también de los padres, sobre todo con el proceso de vacunación. ¿Qué se puede hacer mientras esa persona es vacunada o mientras estamos esperando por ese proceso de vacunación? ¿Qué recomendaciones usted le puede dar a aquellos docentes, profesores y padres?
Hay varias cosas. Tener las escuelas abiertas es supremamente importante para nuestra población, para nuestros jóvenes, especialmente aquellos que son que vienen de un grupo minoritario, ya sea racial o una etnicidad, porque en la escuela les permite socializar más, compartir con otros y no perder en la misma cantidad que muchos que no son de estos grupos tienen más acceso a recursos. Entonces, tener la escuela abierta es supremamente importante, pero tenerla abierta tiene que ser de una manera segura para los muchachos, para los jóvenes y para los profesores. Por eso tenemos una recomendación que es basada en 5 estrategias generales, que es el uso de la máscara, el lavado de las manos, el distanciamiento social, el tener una cuestión sanitaria en las unidades, en las escuelas, cosa de que los edificios sean seguros y definitivamente estar haciendo test para estar seguros de que todo el mundo está bien y no tenemos una posibilidad de un brote de enfermedad. Entonces, hay 5 cosas allí que requieren que las hagamos todo el tiempo. No es que estamos diciendo abran las escuelas y todo el mundo vaya de cualquier manera, no, sino que tienen que seguirse estos pasos. No, las escuelas, ahora bien, las escuelas no existen en aislamiento de la sociedad. Si tenemos una comunidad en donde vemos gran cantidad de casos que está muy seria la transmisión, obviamente hay un riesgo mayor en la escuela. Pero lo que hemos visto y nuestra ciencia nos prueba hoy en día es que cuando podemos usar las máscaras bien, que tenemos el distanciamiento social, que estamos lavando las manos, el riesgo disminuye de manera dramática. Nadie nunca va a poder afirmar que es 0, pero disminuye de manera dramática y podemos tener las escuelas abiertas de manera segura para los niños y los profesores. Ahora bien, en la medida en que exista más disponibilidad de vacunas, en la medida en que la producción aumente, ciertamente los profesores deben estar en esa primera línea del grupo 1B de personas a riesgo que deben ser vacunadas. Sin embargo, doctor, hay algunos centros en Estados Unidos y bueno, también en Latinoamérica en donde no existen los suficientes recursos para comprar todos los implementos que se requieren para ese distanciamiento social, lo que son las mascarillas o también lo que es el lavado de manos o también los desinfectantes. ¿Qué otros consejos, además de eso, se le puede dar a aquellas instituciones que no cuentan con todos los recursos para poder, de alguna manera, regresar los alumnos a clases? ¿Qué recomienda los CDC? El lavado de las manos no requiere que sea con alcohol o productos químicos. Uno puede hacer un lavado de las manos con agua y jabón. Uno puede hacer máscaras en la casa. De hecho, en la página web del CDC tenemos recomendaciones de cómo hacer eso para esas comunidades que pueden tener menores recursos. Lo que necesitamos, una cosa que es importante por la cual tener las escuelas abiertas es porque no todo el mundo tiene acceso a la misma disponibilidad de computadores, de banda ancha para la transmisión de información, para hacerlo desde la casa. Y eso es una solución a mucho más largo plazo. Eso es a futuro. Y no queremos que crezcan estas disparidades entre poblaciones minoritarias, ya sean de raza o etnicidad como los hispanos, versus otras poblaciones que tienen ese acceso. Cualquier cosa que podamos hacer entonces por un buen lavado de las manos y por usar máscaras así que pueden ser hechas en casa, pero que les funcionen bien, es todo lo que necesitamos hacer. Doctor, hablemos de las máscaras. Máscaras quirúrgicas, máscaras de tela, 2 máscaras, 3 máscaras. ¿Cuáles son las recomendaciones de los CDC? ¿Qué debemos usar? Todos tenemos que usar máscaras todo el tiempo. Ustedes, nosotros, cuando estamos en un sitio afuera en público o alrededor con gente que no son nuestro núcleo familiar con el que siempre estamos. La ciencia nos muestra que las máscaras tienen que usarse bien, que tenemos que tener una manera en que cierren acá, que no queden abiertas acá y que definitivamente las estemos usando de manera tal que nos tape la nariz y la boca. Hemos estado investigando cómo funcionan las máscaras mejor y definitivamente usar 2 máscaras, una de esas máscaras que son disponibles, que son máscaras quirúrgicas de procedimientos quirúrgicos y encima una máscara doble de tela, mejora la posibilidad de que hayan menos fugas de aire. Entonces, por eso es la ciencia. No le estamos diciendo que todo el mundo tiene que usarlas. Lo que eso prueba es que una máscara bien usada tiene una posibilidad muy grande de ayudarnos a prevenir que infectemos a otros o que nos infectemos nosotros. Es una responsabilidad de todos de que estemos usando las máscaras en todos los espacios comunes y eso incluye todos los espacios en las escuelas.
Gracias, Cristina Caicedo Smith, por la entrevista al doctor José Montero de los Departamentos de Salud de Estados Unidos. Ya regresamos. Dato curioso. Según Naciones Unidas, la pandemia de coronavirus ha provocado la mayor interrupción de la historia en los sistemas educativos, afectando a más de 1.600 millones de alumnos en más de 190 países en todos los continentes. Los cierres de escuelas y otros centros de enseñanza han afectado al 94% de los estudiantes de todo el mundo, una cifra que asciende al 99% en países de bajos y medianos ingresos. Adicionalmente, alrededor de 23.8 millones de niños y jóvenes podrían abandonar la escuela o no tener acceso a ella este año 2021 como consecuencia de las repercusiones económicas de la pandemia. Tan solo un abrazo es lo que necesitamos muchas veces en medio de esta pandemia. Estas carpas nos devuelven la dignidad humana. ¿De qué se trata? Veamos. Jeannie Sheldon tiene 87 años y sufre de Alzheimer, una forma de demencia. Es residente de Juniper Village en Denver, Colorado, y ahora está feliz de poder abrazar a su hijo, algo que no había hecho en meses. Su hijo Tom dice que no la había visto en persona desde octubre pasado. Ella siente el dolor de la separación, de no estar cerca de su familia. Toda su vida ha estado muy orientada hacia la familia, por lo que esto es muy difícil para ella. Tom dice que está agradecido por la instalación de una carpa de abrazos en el centro de rehabilitación. Fue maravilloso poder poner mis brazos alrededor de ella y sentirla y que ella pusiera sus brazos alrededor de mí. Y a pesar de que tiene problemas de memoria, todavía vive en el momento y puede disfrutarlo. Con más de 28 millones de casos confirmados de coronavirus, Estados Unidos ha sido uno de los países más afectados por la pandemia en el mundo. Para las personas de edad avanzada, un abrazo puede hacer una gran diferencia. La carpa se desinfecta entre uso y uso y permite que alguien le dé un abrazo a su ser querido. Amanda Mayer, coordinadora de voluntarios del Centro de Rehabilitación, dice que estos momentos pueden ser desarrolladores, pero también llenan el corazón. Es difícil describir el sentimiento de haber vivido con estas personas toda mi vida y haber trabajado con ellos y sus familias y después ver que no pueden tener ningún contacto físico durante 8 o 10 meses. Es realmente desgarrador para mí. Mi recompensa ha sido la alegría que me da ver lo felices que están ahora. Desde que comenzó la pandemia, se han instalado carpas similares en todo Estados Unidos y en países como Gran Bretaña y Brasil. En Brasil, Elizabeth Lisboa finalmente visitó a su padre en el centro de cuidados intensivos donde se encuentra. Nuestras vidas fueron arrebatadas. Solíamos venir aquí casi todos los días para ver a papá. Otra familia en el mismo centro cantó y bailó junta después de meses de no verse. Tirche Villas Boas, de 93 años, dijo que no podría estar más feliz después de pasar tiempo con su hija. El vínculo entre una madre e hija abrazándose. Su corazón estaba feliz, muy feliz. Yo estoy mejor y ella está más tranquila. Una terapeuta en el centro afirma que a pesar de la barrera plástica, sí hay contacto físico, lo cual es vital para los pacientes, ya que elimina la ansiedad provocada por la separación. Natalie Jiménez, Voz de América. Llegamos al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.